Durante los últimos días nos hemos enterado de algunas de las noticias más sorprendentes relacionadas con el mundo de Steam Deck. Un mundo de Steam Deck que parece que se va a abrir mucho más allá de lo que ofrece la propia Valve. En este vídeo vamos a echarle un vistazo a algunas de las declaraciones más interesantes alrededor de todo esto, sobre todo para que veáis que no estoy loco cuando digo lo que digo, además de ver cuáles serían los siguientes pasos de otras empresas que podrían estar lanzando también sus propios productos en la propia máquina de Valve. Pero antes de comenzar quiero enseñarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o has querido activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con el precio este, que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software, de programas y sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, puedes comprar Windows 11 Pro a un precio realmente barato, pero encima con el descuento exclusivo que tenemos en el canal con el código en pantalla, puedes hacerte con él mucho más barato durante las ofertas de Año Nuevo. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme y recuerda aprovechar todos estos descuentos durante las ofertas de Año Nuevo con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Empecemos por el principio. Ya sabéis que Nvidia ha anunciado de manera oficial que va a lanzar su aplicación de Nvidia GeForce Now dentro de Steam Deck. Por si acaso no lo sabéis, te lo voy a resumir muy rápido. En esencia, GeForce Now se puede utilizar dentro de Steam Deck a día de hoy vía navegador, eso no tiene mucha historia, pero parece que Nvidia ha dicho, oye, no, que voy a lanzar una aplicación dentro de la propia Steam Deck. Esto ya lo estuvimos comentando en un vídeo anterior, te lo voy a dejar en una tarjetita aquí arriba a la derecha porque me parece muy interesante y va a complementar todo lo que te voy a decir en ese vídeo, pero en esencia a mí me ha parecido interesante poder reflexionar de qué otras empresas podían venir a raíz de esto y por qué deberían de venir o por qué podrían venir otras empresas a raíz del lanzamiento de una aplicación que, bueno, parece intrascendental, no parece algo especialmente importante, pero claro, si Nvidia se está metiendo dentro de este territorio, significa que están viendo algo, ¿no? Y el resto de empresas seguramente lo van a ver como una especie de síntoma para que también estar en ese entorno, ¿no? Bien, me ha hecho mucha gracia porque además, a través de la revista Forbes, algunos usuarios bastante importantes dentro de la comunidad, como puede ser Liam, como puede ser incluso el propio creador de GE Proton, como puede ser también el propio Gardiner, pues han estado comentando algunos elementos alrededor de todo esto, ¿no? Y quería también compartirlo con todos vosotros antes de decir yo mi propia intuición o mi propia opinión acerca de este tema, ya ampliándolo ya como debe de ser, ¿no? Porque creo que es un tema bastante importante. Dice el creador de GE Proton, de Glorious Error, ¿no? O sea, alguien que creo que conocemos y que está muy metido dentro de este terreno. Creo que es fantástico que Steam se esté convirtiendo en un objetivo más importante. Y habla de SteamOS, no de Steam Deck, porque claro, ya no son adaptaciones para la propia Steam Deck, sino que esto va a aplicar también a la futura Lenovo Legion Go OS, etcétera, etcétera. Al volverse más común, está dando a los proveedores razones reales para desarrollar y beneficiarse de las aplicaciones y controladores Linux para el consumidor que puedan proporcionar, ¿no? Eso es, por ejemplo, Gardiner Bryan, que si no lo conocéis también uno de los creadores de contenido también americano, no sé si es canadiense, a lo mejor es inglés, pero bueno, angloparlante más importante de este mundillo. También había estado diciendo, la aplicación de GeForce Now de Nvidia demuestra su confianza en los juegos de Linux, ¿no? Bueno, esta opinión no estoy tan de acuerdo concretamente con algunos de los puntos, pero también muy interesante. O por ejemplo el de Liam, que ya sabéis que el creador de Gaming on Linux, una de las web referencias relacionadas con el mundo del gaming en Linux en general dentro de este mundillo. Y dice Liam, para Nvidia tiene sentido, todos pueden ver claramente que Steam Deck continúa vendiéndose bien y con SteamOS llegando a más dispositivos, el lado comercial ahora también tiene sentido. Por lo tanto, bueno, estamos todos de acuerdo de que Nvidia no se ha metido ahí porque, bueno, sean ahora unos creyentes del software libre o sean unos creyentes de este tipo de dispositivos, sino porque simplemente han visto dinero. Ahora bien, ¿qué otras empresas podrían meterse dentro de este segmento siguiendo esta misma lógica? Personalmente veo dos empresas que sería lo lógico que empezaran a ver ya con unos ojitos a SteamOS y Linux en general. La primera de todas ellas, y creo que es bastante obvio, ¿no? Y a lo mejor no os va a sorprender demasiado, sería GOG. Vamos a ver, que GOG a día de hoy no tenga una aplicación oficial dentro de Linux, no lo entiendo.
Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué? Porque el GOG ya da soporte o da las versiones de Linux de los juegos que tienen versión de Linux nativa. Por lo tanto, lo lógico sería que GOG Galaxy o lo que sea también se pudieran ofrecer ahí. Por lo tanto, hombre, yo creo que GOG a lo mejor es más pronto que tarde veremos una aplicación dentro de Steam y de Linux en general. Y te voy a decir una cosa, GOG obviamente no utilizaría la vía de Steam para publicar su aplicación, ¿te imaginas? Tremenda fumada sería. No, utilizaría obviamente la tienda de aplicaciones de KDE Plasma, que sería Discover, ¿no? Que es lo que tenemos dentro del modo escritorio. Y tendríamos perfectamente a GOG Galaxy para poder hacer de forma más sencilla todo el tema de las partidas guardadas en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? A día de hoy se puede jugar obviamente todas estas plataformas, exceptuando Xbox Game Pass o las aplicaciones de Microsoft Store, se pueden ya jugar dentro de Steam Deck, pero yo estoy hablando de soportes oficiales de las propias empresas, ¿no? Entonces GOG sería la más lógica de todas que pudiéramos ver inicialmente. Y te vuelvo a decir, como mínimo ofertando sus juegos que ya tiene soporte para Linux, o que son oficiales o que son hechos nativamente para Linux. No entiendo todavía por qué no lo han hecho específicamente, ¿no? Pero bueno, ahí estaría un poco la cosa. También podrían aplicar para que tú pudieras ejecutar los juegos utilizando Proton, utilizando GProton, etcétera, etcétera. Pero no nos adelantemos porque de eso vamos a hablar en otra sección de este vídeo, ¿no? Porque quiero organizarlo todo y vamos a empezar primero con las aplicaciones que tienen más sentido y después hablaremos ya de los pormenores de ese tipo que también son bastante interesantes. La segunda aplicación que yo creo que tiene toda la lógica del mundo sería Xbox Game Pass. Cuidado, ¿tiene toda la lógica del mundo o no? Tenemos que saber todavía cuál es la estrategia de la propia Microsoft para el futuro, porque a lo mejor Microsoft en un giro de los acontecimientos no quiere sacar Game Pass de su sistema operativo, y a lo mejor su guerra de los exclusivos va más en el terreno de los sistemas operativos de consola que en el terreno de las consolas per se. Es decir, oye, tú puedes jugar a Game Pass dentro de tu Steam Deck, claro que sí, Steam Deck es una Xbox, ¿no? Ya, pero instálale Windows, instálale Xbox OS, instálale Windows Gaming Edition, o bueno, el sistema operativo que se vayan a sacar de la manga en base a Windows. Estíratelo y quítale Steam. Y creo que a lo mejor podría ir por ahí la guerra y no sacar al final el tema de, ¿cómo se llama?, de Xbox Game Pass dentro de la propia Linux. Aunque te digo, esto es un poco incierto a día de hoy. A lo mejor hoy te digo que no, mañana te digo que sí, no lo sé. Sinceramente estoy en medio, ¿no? Porque claro, ambas circunstancias podrían ser interesantes, ¿no? Incluso no sacar Xbox Game Pass dentro de Linux tendría lógica dentro de esa casuística y coordinaría un poco con sacar los juegos dentro de Steam, al igual que hace con PlayStation o va a hacer con Nintendo Switch 2, ¿vale? Lo cual tendría todo el sentido, pero no sacar su servicio estrella, que sería como el interés o el detonante para que la gente pudiera meterse dentro de su ecosistema, ya sea instalándose el sistema operativo o ya sea comprando una máquina con ese sistema operativo ya instalado y no comprarse o un ordenador con SteamOS, un ordenador con, yo que sé, una PlayStation 5 o una Nintendo Switch 2, algo por el estilo, ¿no? Veremos, pero te digo, podría tener bastante sentido. Obviamente la que no tendría sentido que sacara a corto plazo una de estas aplicaciones sería Epic Games, porque ya sabéis que Tim Sweeney, ¿no? Es bastante, bueno, odia a Valve, odia a Game Newell y odia a todo lo que mora en ella, ¿no? Pero bueno, a lo mejor simplemente viendo que la cosa va avanzando, que la cosa va aumentando de número, pues a lo mejor en un futuro, pero yo creo que bastante tarde, se acabarían metiendo. Pero te digo, yo personalmente creo que aquí Tim Sweeney tiene tanto odio por la propia Valve que lo veo complicado. Incluso tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo con la propia Valve si quisieran dar soporte de manera amplia a todo su juego. Pero bueno, como ya te he dicho, eso lo vamos a mirar en otra parte del vídeo. Y esa parte del vídeo en realidad es ahora, ¿no? Porque vamos a hablar del soporte que tendría que tener ese tipo de aplicaciones. Vamos a ver, a día de hoy tenéis que tener en cuenta una cosa: para poder jugar nosotros en Steam Deck / Linux en general un juego que no se ha hecho para Linux, es decir, que se ha hecho para Windows, se utiliza de manera tradicional Proton. Proton es una herramienta que la hace la propia Valve y que es un conjunto de herramientas de la propia comunidad, es decir, de herramientas que traducen, por ejemplo, DirectX 8, DirectX 9, DirectX 10 a Vulkan para que se pueda ejecutar dentro de Linux, herramientas como Wine,
Wine, que es otro de un, ¿cómo se llama? Un traductor de aplicaciones de Windows a Linux, etcétera, etcétera. Un conglomerado. Y ellos lo que han hecho es coger todas esas herramientas, colaborar con esa gente, obviamente, meter muchísima pasta, meter programadores para que puedan estar desarrollando todo esto en función de la que a ellos les interesa, y después poder lanzar ese paquetito llamado Proton para que pueda funcionar de manera muy sencilla dentro de una Steam Deck o dentro de Linux en general, utilizando Linux, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de una u otra forma, a día de hoy, esta es la única o una de las grandes herramientas que se utiliza para hacer todo esto, por lo que a menos de que GOG esté metiendo una pasta brutal para poder hacer su propia versión de Proton utilizando toda esa tecnología, ¿no? Y también aportando Epic haga lo mismo, Xbox, lo cual sería bastante curioso siendo los dueños de Windows y de Microsoft, ¿no? Hicieran lo mismo. Pues no me extrañaría que lo que hiciera Valve es decir, oye mira, podéis utilizar o llegar a algún tipo de acuerdo con estas empresas para que, oye mira, podéis utilizar mi propia herramienta, yo te voy a estar dando soporte a todos tus juegos y básicamente con esta herramienta que puedes integrar de manera nativa dentro de tus propias aplicaciones y a mí no me tienes que rendir ningún tipo de cuenta. ¿Eso podría ser posible? ¿Valve podría dedicarse a ofrecer a la propia competencia su propio soporte para que todo eso funcione? Hombre, vamos a ver, si quiere ahora eso lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero vamos a ver, aquí hay una problemática inicial y es que Valve ofrece esto, Valve da esto, pero a lo mejor una empresa como GOG o una empresa como Microsoft, que sería una empresa más generalista, estaría diciendo, oye mira, es que si hacemos esto muchos usuarios nos pueden estar diciendo, oye mira que no me funciona el juego, mira que ha dado este problema, mira que ha dado otro, porque al final este mundillo es así. Podría ser y podrían ser reticentes por ese punto. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que fueran tan reticentes en general a la hora de implementar todo esto, porque pueden incluso hacer ellos mismos un sistema de verificación, es decir, que los juegos, como ha hecho la propia Valve, que todos los juegos que se vayan a ejecutar a través de ahí, pues que puedan tener ese sistema de verificación de la propia GOG o de la propia Microsoft, o que incluso la propia Valve diga, oye mira, estos son los juegos certificados que tenemos para estos títulos. Aunque lo veo complicado, porque claro, no es lo mismo la versión que se sube a GOG, no es lo mismo la versión que se sube a la propia tienda de Xbox, no es la misma versión que se sube a la tienda de Steam, etcétera. Entonces, bueno, pero como posible es. Ahora bien, ¿vosotros creéis que es posible? Y aquí vendría la clara, yo que sé, base de todo esto, o la clara cosa más extraña, que la propia Valve quisiera dar soporte a su competencia. Pues bueno, vamos a verlo. En resumidas cuentas, sí, ¿vale? O sea, Valve es una empresa muy rara. O sea, Valve, o muy lista en realidad, pero Valve es una empresa muy rara. O sea, que Valve se dedique a dar soporte a otras tiendas no es raro, ni sería la primera vez, incluso aunque esa tienda no quiera tener el soporte de Valve. Me explico. Esto que estáis viendo ahora mismo es una cosa bastante curiosa. Ya sabéis que Proton es la capa de compatibilidad, lo que hemos estado hablando, ¿no? De Windows a Linux, lo que se utiliza en Steam, lo que se utiliza en Steam Deck, ¿no? Y que lo hace la propia Valve con todas esas herramientas de ¿cómo se llama? De código libre, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas vainas. Y bueno, esta aplicación, este Proton, algunas veces nos da algunas sorpresas bastante curiosas. Y fijaros, voy a ponerlo a traducir. Y fijaros, aquí qué es curioso, ¿no? En la Proton 9.0 he puesto este ejemplo, como podría haber puesto otros tantos, ¿vale? Porque hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, Alan Wake 2 ha tenido cambios, ¿no? Dentro del propio Proton, y Alan Wake 2 es exclusivo de la Epic Game Store, no salió en Steam, pero bueno. Pues por ejemplo, fijaros la gracia que tiene la actualización esta de Proton 9.0. Epic Game Store ya no falla al iniciarse. Es curioso, ¿no? O sea, me está diciendo que Valve, que no... Vamos a ver, dentro de Proton ha hecho una actualización para que la Epic Game Store no falle al iniciarse. Vamos a ver, os traduzco. Mucha gente instala con Proton aplicaciones de Windows, porque claro, no solamente sirve para jugar esta capa de compatibilidad, sino que puedes instalar aplicaciones como por ejemplo los launchers de videojuegos, ¿no? Y muchos de nosotros utilizamos Proton para instalar la propia Epic Game Store y ejecutar Epic Game Store y después ejecutar juegos dentro de la Epic Game Store. Pues bueno, se ve que había un fallo, ¿no? El 15 de marzo de 2024 había un fallo y decidieron actualizar la propia aplicación o el propio capa de compatibilidad de Proton para poder para que no diera fallo al iniciarse la Epic Game Store. Por lo tanto, volviendo al principio de todo esto, ¿Valve podría dar soporte a este tipo de empresas? Desde luego que sí. Es más, ya lo está haciendo de una u otra forma. Por lo tanto,
Solamente tendrían que querer las propias empresas tipo GOG, las propias empresas tipo Microsoft Store, etcétera, etcétera, llegar a algún tipo de acuerdo, no sé si económico, pero seguramente algún tipo de acuerdo de colaboración para seguir, por ejemplo, trabajando dentro de la propia herramienta o algo así colaborativo, y no me parecería algo extraño ni sería la primera vez que eso se hace dentro de la industria, no del videojuego en general, no del videojuego en particular, pero sí de la tecnología en general, y poder seguir avanzando, poder jugar prácticamente todo en cualquier sitio. Y me gustaría acabar con uno de los elefantes en la habitación y sería, oye, ¿y PlayStation no se querría meter o querría hacer algo también para meterse dentro de ese ecosistema? En realidad, yo creo que ya lo están haciendo. Y es que recordad, y esta noticia ya tiene un tiempo, esto es del 17 de agosto de 2022, pero hemos visto que esto era como mínimo en parte real, pues ya Sony se estaba planteando crear una aplicación, un launcher, para poder lanzar sus propios juegos dentro de su propio launcher en PC, ¿no? ¿Por qué digo que esto ya lo hemos empezado a ver? Porque dentro de esta filtración o dentro de estos comentarios, y esto se había visto alrededor de los archivos del propio Spider-Man Remastered, por lo tanto, esto no es una filtración de un no, es que un señor lo ha visto dentro del código, o sea, no tiene mucha más historia. Entonces, había algunas cosas bastante interesantes como que estaba un launcher que se estaba preparando por parte de la propia Sony, pero también que meter algún tipo de linkeo con las cuentas de PlayStation Network. Por eso te digo que ya hemos empezado a ver esto que se estaba hablando desde hace un tiempecito, ya lo hemos empezado a ver en algunos segmentos, y el caso de los linkeos dentro de los juegos que aparecen en Steam de PlayStation Network, pues creo que nadie se ha olvidado de todo eso, del caso de Helldivers 2, del caso de God of War Ragnarok, del caso de Ghost of Tsushima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tipo de planteamiento ya se está haciendo, por lo tanto, no me parecería raro ni loco que, teniendo en cuenta que Valve no tiene que tener mala relación con la propia Sony, porque cuando lanzan un juego parece como que quieren estar los primeros en ser verificados, los juegos de PlayStation, etcétera, etcétera, dentro de Steam y dentro de Steam Deck. No me parecería raro que la propia Sony dijera, oye, mira, voy a lanzar mi propio launcher, pero mi launcher va a ser cross-platform, es decir, va a estar dentro de la plataforma Windows, pero también va a estar dentro de la plataforma Linux, y voy a tener mi aplicación con todos mis juegos de PlayStation, o sea, PlayStation Studio, también de third party, de second party, que quieran también estar dentro de mi propia plataforma, y llegar a algún tipo de acuerdo también con la propia Valve y decirle, oye, fíjate que puedes utilizar mi Proton para hacer todo esto. Y te estarás preguntando qué objetivo tiene la propia Valve en que otra gente, aparte de ser más atractivo para que un usuario quiera meterse dentro del ecosistema de Steam Deck, qué rentabilidad tiene Valve en dar todo este soporte a tiendas externas que no son ellos mismos. O sea, no van a sacar dinero de manera directa. Incluso dudo que vayan a pagarle a Valve por utilizar este tipo de capas de compatibilidad. Pues bueno, Valve sí que saca algo en claro de todo esto, y es la obsesión de Gabe Newell de independizarse de Windows. Me explico. Ya cuando salió Windows 8, Valve vio crecer las orejas al lobo por una sencilla razón, porque Microsoft Store aparecía dentro de Windows 8 y eso no le gustó para nada al propio Gabe. ¿Por qué? Porque vio que podían incluso estar haciéndole la competencia de una forma, de forma bastante cruenta la propia Microsoft, porque ya sabemos cómo hace la competencia. Cuando Microsoft ve tradicionalmente dentro de Windows alguien que le está pisando algo que a ellos les gustaría tener, lo acaban destronando. Ocurrió con Netscape, con los navegadores, ocurrió con temas con otros temas relacionados con la ofimática, etcétera, etcétera. Y podían ver eso mismo dentro del terreno de los videojuegos. Por lo tanto, él se metió dentro de la cabeza que no podía estar dependiendo todo su modelo de negocio alrededor de una única empresa, que era Microsoft. Es decir, tener todos los huevos dentro de la misma cesta que él acepta, y si no lo acepta Windows. Por lo tanto, eso es lo que ganaría Gabe Newell, eso es lo que ganaría Valve. Valve lo que está haciendo es mente galaxia, y lo que está haciendo es preservarse de que solamente el mundo de los videojuegos, el ecosistema de los videojuegos, dependa de un único entorno, que sea Windows. Independizar Windows del mundo del videojuego de PC, y que el mundo del videojuego de PC sea más amplio que solamente el Windows 11 o el Windows 10 de turno, es la base y la clave de toda la estrategia de Gabe Newell, porque él no está pensando a 5 años, a 10 años, él no está pensando en
no sé cómo decírtelo, en contentar a una serie de accionistas para aumentar un 5 o un 10%, él lo que está viendo es la preservación del modelo de negocio a largo tiempo para que Valve sea completamente independiente y que no esté ligado a una empresa tan grande con una serie de decisiones y una serie de intenciones muy diferentes como puede ser Microsoft con su Windows. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente es algo que me apasiona en realidad relacionado con la propia Steam Deck. Ya sabéis que a mí lo que más me gusta de Steam Deck no es en sí el propio dispositivo, sino que la parte del software, la parte del sistema operativo, cómo se quiere independizar de todo lo que concebimos como PC gaming a día de hoy. Por lo tanto, este tipo de movimientos son claros y tienen que ir avanzando para que el plan de Valve detrás de Steam Deck se pueda extender, es decir, en una nueva máquina de sobremesa que tengan este tipo de sistemas operativos, en nuevos fabricantes como puede ser Lenovo y seguramente Asus, etcétera, que puedan adoptar también SteamOS como base para poder utilizar sus videojuegos, etcétera. Al final, con un único objetivo, y te lo he dicho al final de este vídeo, con un único y absoluto objetivo, que es independizarse de tener todos los huevos en la cesta de Microsoft. Muchísimas gracias a todos los amigos que estáis apoyando este canal, ya sea con vuestras suscripciones en la plataforma morada. Ya sabéis que con vuestros Amazon Prime tenéis una suscripción completamente gratuita en Twitch y podéis gastarla en seguir apoyando mi canal. Toda la información, bueno, el link de mi canal de la plataforma morada en la descripción para tirar tremendo Prime. También os podéis hacer miembros de la comunidad de YouTube, que también me apoyáis un montón, y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!